Ahora, para este ejemplo se nos presenta una gráfica de corriente voltaje para tres distintos tipos de diodos, utilizando diodo de germanio, diodo de silicio y diodo de arseniuro de galio. Y nos piden determinar el voltaje en el diodo primero cuando tenemos una corriente de 1 mA, luego cuando tenemos una corriente de 4 mA y luego cuando tenemos una corriente de 30 mA, y luego nos piden determinar el promedio de voltaje en el diodo para esos tres intervalos de corrientes y cómo se comparan estos valores promedios con los voltajes de rodilla que aparecen en la tabla de voltaje de rodilla. Entonces, para realizar este problema simplemente necesitamos utilizar la gráfica de corriente voltaje del diodo y nosotros debemos localizar en el eje de la corriente cuando tenemos 1 mA. Este sería en esta división y vamos a trazar una línea recta en esa división. Y de allí entonces debemos observar en qué punto corta esa línea que está en 1 mA a cada una de las curvas características del diodo, tanto para el germanio como para el silicio, como para el arseniuro de galio. Entonces de allí determinamos el valor de voltaje para esas tres corrientes. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Nosotros vamos a obtener que voltaje del diodo para el germanio es de 0.2 voltios, porque cada división en el eje de las X vale 0.05 voltios. Entonces, al tener aquí 1, 2, 3 y 4, entonces esto sería 0.2 voltios. Para el voltaje del diodo cuando utilizamos silicio, esto sería igual a 0.6 voltios. Allí lo pueden contar. Aquí sería 1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y 0.6. Y cuando utilizamos arseniuro de galio, esto sería igual, si aquí vale 1, entonces dos divisiones más hacia la derecha sería 1.1. De ahí repetimos el mismo procedimiento ahora utilizando una corriente de 4 mA. Y de allí entonces debemos determinar cuánto es ese valor en el que corta cada una de las curvas en el eje de las X. Y ese corresponde precisamente al voltaje de rodilla. Por lo tanto, el voltaje en el diodo para el germanio sería 0.3 voltios. Para el diodo de silicio es 0.7 voltios y para el diodo de arseniuro de galio esto sería 1.2 voltios. Y esto corresponde a 4 mA. Y para 30 mA
Entonces hacemos el mismo procedimiento. Y de ahí entonces vemos dónde corta cada una de las curvas. Y allí tendríamos entonces que ese voltaje del diodo, cuando utilizamos germanio, sería más o menos 0.4, depende de la precisión con la que estemos trabajando. Si estamos utilizando silicio, eso es aproximadamente 0.8, nuevamente depende de la precisión con la que trabajemos. Y si utilizamos arseniuro de galio, esto es aproximadamente 1.3. ¿Okay? Ahora, el problema me pide a mí también calcular el promedio de voltaje cuando tenemos 1 miliampere, cuando tenemos 4 miliamperes y cuando estamos determinando ese voltaje para 30 miliamperes. ¿Okay? Entonces vamos a calcular ese promedio. Para el germanio nosotros vamos a tener el voltaje y vamos a ponerle aquí promedio. Sería 0.2 más 0.3 más 0.4. Todo esto dividido entre 3. Eso les da 0.3 voltios. Para el caso del silicio, el voltaje promedio es 0.6 más 0.7 más 0.8 dividido entre 3. Esto es 0.7. Y para el caso del arseniuro de galio, el voltaje promedio va a ser igual a 1.1 más 1.2 más 1.3 dividido entre 3, y eso les da 1.2. Ahora, para la parte E, el problema me pide comparar cómo son estos voltajes promedios con el voltaje de rodilla que nosotros tenemos para el germanio, para el silicio y para el arseniuro de galio. En este caso son exactamente iguales. Pero nuevamente esto depende de la precisión con la que nosotros podamos leer los voltajes utilizando el método gráfico.